yo soy el doctor Octavio Cabero, soy médico asistente del Departamento de Cirugía de Tórax, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Les voy a hablar un poco sobre los síndromes paraneoplásicos en neoplasias, generalmente en tórax. Bueno, como muchos sabrán, pues los síndromes paraneoplásicos no solamente son de una determinada enfermedad o de determinada o tipo de cáncer. Puede suceder en varios tipos, pero en este caso solamente les voy a hablar lo que nos compete a nosotros, ¿no? Que es en tórax. Entonces, los tumores malignos pues pueden producir diversas alteraciones distantes del tumor primario y de sus metástasis. Y estos son los que son los llamados síndromes paraneoplásicos. Entonces estos van a constituir un grupo variado de síntomas y signos, son entidades pues heterogéneas y van a ocurrir con frecuencia, una frecuencia aumentada en pacientes con cáncer. Esta puede no estar relacionada directamente con la neoplasia primaria ni en las metástasis, ni tampoco como consecuencia de infecciones, trastornos metabólicos, nutricionales o de la toxicidad de los diferentes tipos de tratamiento oncológicos el cual se dan. Estos síndromes pues están ocasionados básicamente, uno, por la producción del tumor en sí, de sustancias que directa o indirectamente causan síntomas a distancia. Dos, por la depresión de sustancias normales que ocasionan manifestaciones paraneoplásicas. Y tres, por la respuesta propia del huésped hacia el tumor. Entonces, pues acá en este gráfico vemos el huésped, el tumor y su entorno, y va a haber las características biológicas básicas de una célula tumoral, ¿no? Acá vemos la célula tumoral y qué es lo que va a producir esta célula tumoral. Va a haber una inestabilidad genómica y mutaciones, reprogramación del metabolismo energético, inflamación tumoral, evasión del sistema inmune y, lo más importante, insensibilidad a señales inhibidoras de crecimiento. Estas células también son capaces de invasión y dar metástasis. Va a haber una proliferación ilimitada, que crecen y crecen, linfática. Va a haber una resistencia a la apoptosis, o sea, la muerte celular programada, y autosuficiencia de factores de crecimiento. Entonces, como definición, generalmente pues los síndromes paraneoplásicos en la parte torácica, ¿quién las produce o mayor frecuente, que es lo que más me voy a centrar? El cáncer de pulmón. ¿Y qué cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón microcítico, ¿no? O de células pequeñas. Entonces, el cáncer de pulmón se utiliza para designar tumores que nacen en el epitelio de las vías respiratorias. Pueden producirse en los bronquios, en los bronquiolos o alveolos. El término síndrome paraneoplásico va a aludir pues a los trastornos que acompañan a los tumores benignos o malignos, pero que no están directamente relacionados con los efectos de masa o con invasión. Entonces, estos pueden ocurrir en 10%, aproximadamente 10% de los cánceres de pulmón, y se va a producir por efecto de hormonas, complejos inmunes, prostaglandinas o citoquinas. Y estos son sintetizadas básicamente por la neoplasia misma. Estos síndromes clásicos pueden ser el primer signo de presencia o recurrencia de un cáncer. El espectro de manifestaciones puede ser amplio, ¿no? Pueden ir con cuadros constitucionales leves a la afectación de todos los órganos de la economía, ¿no? Entonces, este cuadro es general. Son los síndromes paraneoplásicos más frecuentes en el cáncer de pulmón. Entonces puede haber síntomas sistémicos, endocrinológicos y metabólicos, cutáneos, hematológicos, neurológicos, del sistema nervioso central, renales. Voy a hablar de los más frecuentes que nosotros vemos, no de todos, porque si no, no acabaríamos nunca. Entonces, sobre los síndromes paraneoplásicos endocrinológicos, estos fueron los primeros en ser descritos en la primera mitad del siglo XX, y por lo tanto son los mejor estudiados o caracterizados, ¿no? Estos se dan a deber a la producción de sustancias con actividad hormonal por parte del mismo tumor y sustancias responsables del efecto a distancia. Entonces, la producción hormonal anómala, y con ella
El cuadro clínico va a desaparecer cuando el tratamiento tiene éxito. Esto es a diferencia, por ejemplo, en los síndromes paraneoplásicos neurológicos, que no van a desaparecer, que van a quedar como una secuela. Y dentro de los más importantes de estos síndromes hormonales, el más frecuente va a ser la hipercalcemia. Y se dice pues que a pesar de la incidencia que ha disminuido en la última década, ha disminuido en la última década. Y también otros también frecuentes son el síndrome carcinoide, la secreción ectópica de ACTH, el CIHAT, la hipocalcemia, etc. Hay un montón. Entonces básicamente me voy a centrar en los más frecuentes, ¿no? El más frecuente relacionado con cáncer de pulmón es el síndrome de Cushing. Esto es debido a la producción ectópica de la hormona adrenocorticotropa, la ACTH. Se va a ver evidente a aproximadamente un 2% de los pacientes o los casos con cáncer de pulmón. La mayoría de veces, lo más frecuente, esto va a estar relacionado al cáncer de pulmón de células pequeñas o microcítico. Y los síntomas clásicos pues van a ser los edemas periféricos, la miopatía proximal, la pérdida de peso, la alcalosis hipocalcémica y la hiperglicemia. El síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética también más o menos lo vamos a ver en aproximadamente 10% de los pacientes, generalmente también en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas. Las alteraciones clínicas o las características clínicas más predominantes son alteraciones del comportamiento, confusión, letargia, convulsiones, y estos se van a relacionar más con la velocidad cuando disminuye rápidamente los niveles del sodio, ¿no? Por eso es la sintomatología neurológica que presentan estos pacientes. La hipercalcemia no metastásica, es síndrome otro de los síntomas más frecuentes del cáncer de pulmón, va a aparecer aproximadamente en 40% de los casos. Va a ser debido básicamente a la producción de parte del mismo tumor de una proteína similar a la hormona de la paratiroides. Entonces, el cuadro clínico, ¿qué cosa nos va a dar? Van a ser básicamente sintomatología neurológica, ¿no? Como cuáles: la irritabilidad, confusión, cefalea, letargia, y en algunos casos puede entrar el paciente en coma. También puede dar los síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, y otros como los derivados por la deshidratación misma del paciente. Entonces, igual acá algunos síntomas de hipercalcemia, los cuadros neurológicos, psiquiátricos, gastrointestinales, cardiovasculares, renales. Igual lo más frecuente: la somnolencia, la confusión, desorientación, básicamente. Los gastrointestinales, la anorexia, vómitos, estreñimiento. Cardiovasculares nos puede dar arritmia, y esta arritmia a veces puede ser mortal. Renales, la poliuria, polidipsia, hipercalciuria, etc. Y nos puede haber una insuficiencia renal, obviamente. Bueno, el síndrome carcinoide generalmente pues se da por los tumores carcinoides, que también pueden dar estos síndromes paraneoplásicos. Y lo importante acá es que la serotonina es la responsable del síndrome carcinoide, y esto se va a llegar a detectar en aproximadamente el 90% de los casos. Se ha comprobado pues que tiene un papel activo en la aparición de la mayor parte de los síntomas típicos, ¿no? También es posible que la sustancia P, el neuropéptido K y el octreótido puedan jugar también un papel muy importante en la aparición de estos síntomas. Entonces, ¿qué es lo más típico cuando tenemos un síndrome carcinoide? Esto va a ser, va a consistir en un eritema súbito, y esto va a afectar básicamente la cara y cuello, y puede estar normalmente está acompañado de calor, rubor, pruritos, palpitaciones y diarrea líquida. Entonces, en este cuadro, bueno, era más grande porque no solamente hay tumores carcinoides en la parte torácica, puede dar también en la parte gastrointestinal, generalmente pues acá, ¿no? En la parte proximal, que lo llaman, que es el bronquio, el timo. Esto va a dar producción de serotonina básicamente, y los síntomas que les dije, es un enrojecimiento atípico, puede dar broncoespasmo también. Esa es una broncoscopía donde vemos un tumor endobronquial. Es un tumor carcinoide.
Generalmente pues el tratamiento acá es quirúrgico. Hay que resecarlo quirúrgicamente como una resección mayor, como una lobotomía, dependiendo en dónde está ubicado. Los síndromes paraneoplásicos neurológicos, estos van a aparecer frecuentemente antes de que el tumor sea más evidente. Puede afectar pues entre 4 a 5% de los pacientes y su diagnóstico siempre va a ser de exclusión. Al igual que la mayoría, el carcinoma microcítico o cáncer de pulmón en células pequeñas va a ser el más frecuente que se asocia a estos síntomas paraneoplásicos neurológicos. Y se han descrito pues varias enfermedades, entre las cuales están encefalomielitis paraneoplásicas, polineuropatías sensitivo-motoras, periféricas, neuropatías autonómicas, la retinopatía asociada al cáncer, y uno de los más frecuentes, pues, el síndrome de Eaton-Lambert, ¿no? Que es como un síndrome miasténico en la polimiositis. Entonces, como un paciente que tiene pues un síndrome de Eaton-Lambert es un trastorno autoinmune, ¿no? De la unión neuromuscular. El síntoma principal va a ser la debilidad muscular y esto va a afectar predominantemente los músculos proximales, sobre todo en la cintura pélvica y de las extremidades inferiores. ¿Qué nos va a dar? Mialgias, fatiga, es lo más frecuente. Pueden haber síntomas de disfunción autonómica como serostomía, ortostatismo, impotencia y disminución de la sudoración. Las neuropatías son infrecuentes. Esto se va a asociar igual al cáncer de pulmón en células pequeñas, aproximadamente 70% de los casos. Se va a caracterizar por un síndrome subagudo de alteraciones asimétricas, sensoriales, puede haber dolor, parestesia, entumecimiento, puede haber una ataxia sensorial y esta puede llegar a ser incapacitante, ¿no? En realidad pues son síntomas tampoco determinados de una sola enfermedad, ¿no? O sea, por eso no es, son síntomas y signos que puede causar, pero también se puede confundir con algún otro tipo de enfermedad. Los reflejos tendinosos profundos van a estar abolidos y la función motora va a estar preservada. La encefalitis límbica es otro de los síndromes paraneoplásicos neurológicos. Se va a estar en un 70% asociado igual al cáncer de pulmón, especialmente en células pequeñas. Los síntomas neurológicos pueden prever el diagnóstico del carcinoma de pulmón en 2 o 3 años. Eso es un dato curioso. Y acá pues se puede iniciar como un síndrome ansioso depresivo. Pero lo más característico va a ser el deterioro progresivo de la memoria reciente. Síntomas de afectación sistémica, en general pues en cualquier neoplasia, no necesariamente torácico, puede haber astenia, anorexia, adelgazamiento, fiebre, y estos van a aparecer más o menos en 20% de los pacientes con cáncer de pulmón. Y su mecanismo aún es desconocido, pero puede estar implicado el factor de necrosis tumoral, interleuquinas, prostaglandinas y los péptidos de bajo peso molecular. Otro de los síndromes paraneoplásicos asociados o más frecuente que vemos son los hematológicos. Y este se va a dar aproximadamente un 20% y en fases avanzadas de la enfermedad. También pueden haber anemias multifactoriales, de origen multifactoriales, pueden haber trastornos de coagulación, reacciones leucemioides, trombocitosis, púrpuras, el CID, tromboflebitis, endocarditis trombótica y un montón de manifestaciones. Las más frecuentes que vemos y de las más importantes probablemente está la trombosis venosa profunda y también la tromboembolia pulmonar. Entonces la TVP o la trombosis venosa profunda es la manifestación clínica más frecuente del estado de hipercoagulabilidad asociado a un paciente con cáncer en general. La localización más frecuente va a ser en los miembros inferiores, ¿no? Puede presentarse igual en cualquier parte del cuerpo. Obviamente las más peligrosas
de la vena cava superior, de la porta o las venas renales, pues estas directamente van a subir al corazón y ahí puede haber un TEP, una tromboembolia pulmonar. Asimismo, como los pacientes con cáncer en general necesitan catéteres venosos para tratamiento, puede ser también un factor de riesgo, ¿no?, a producir estas trombosis. Y los síntomas clásicos: dolor, el aumento de temperatura local, el enrojecimiento y el edema. Por ejemplo, en esta foto que estamos viendo, vemos pues un aumento de volumen importante de uno de los miembros y probablemente pues tenga una trombosis venosa de probablemente toda la red venosa del miembro inferior, o principalmente de las afenas, las ramas que pueden haber ahí, ¿no? El tromboembolismo pulmonar, ¿qué es el TEP? El tromboembolismo pulmonar es la migración de un trombo, un émbolo proveniente del sistema venoso profundo que se ha desprendido y puede llegar al sistema venoso pulmonar, ¿no? Y bueno, las manifestaciones clínicas, radiológicas, analíticas, son el reflejo pues de la obstrucción de las arterias pulmonares en relación con el tamaño del trombo desprendido. Un paciente que tenga un tromboembolismo pulmonar es muy grave porque puede comprometer la vida del paciente muy rápidamente. Entonces, si no se actúa rápido, hay casos que es como un infarto del corazón, un infarto pulmonar, y los pacientes fallecen rápidamente y como vemos acá, es la segunda causa de muerte en general en los pacientes oncológicos. 10-11% es bastante. Como vemos un paciente con un TEP, son pacientes que están disnéicos, tienen dolor pleurítico o dolor de pecho, están inquietos, sensación de gravedad, están graves, tos, menos frecuente, bueno, dolor en las piernas, sudoración o hemoptisis. Entonces la disnea y el dolor pleurítico o dolor de pecho al mismo tiempo lo presentan más o menos 40% de los pacientes, mientras que la disnea, el dolor pleurítico y la hemoptisis a la vez solamente. Otra de las manifestaciones, con relación a lo que es trombosis venosa profunda o TEP, tromboembolia pulmonar, el tratamiento generalmente es médico, y tiene que ser con heparina de bajo peso, ¿no? En este caso, generalmente usamos la enoxaparina a dosis altas o a dosis de tratamiento. Es miligramos por kilo. Y obviamente si está mal, tiene que ir a una unidad de cuidados intensivos. Bueno, esta osteoartropatía hipertrófica es otra de las manifestaciones paraneoplásicas. Esta se va a caracterizar por acropaquias, artritis, periostitis proliferativa de la cara dorsal, del tercio distal de los huesos largos. Entonces estos pacientes tienen síntomas articulares, pueden simular lo que es una artritis reumatoide y generalmente se pueden asociar a ginecomastia. El 80% de los casos que tienen esta manifestación está asociado al cáncer de pulmón. Vemos esta foto. Son dedos en palillos de tambor. Otra vez para que vean la tabla de los síntomas más frecuentes en cáncer de pulmón. Son un montón. Cada uno tiene es un capítulo aparte, un tratamiento aparte. Generalmente estos síndromes están asociados generalmente al cáncer de pulmón de células pequeñas. Como sabemos, cáncer de pulmón de células pequeñas es un cáncer de pulmón grave, de mal pronóstico. Normalmente el tratamiento es médico, con quimioterapia, y normalmente no se opera. O sea, es tratamiento médico, generalmente, y de mal pronóstico pobre, 1 año, 2 años máximo. Bueno, básicamente es un tema muy amplio, pero quería resumirlo lo más fácil posible. No es que lo veamos a diario, pero siempre es bueno saber un poco sobre
sobre lo que podría suceder, ¿no? Hay pacientes que vienen solamente con síndromes paraneoplásicos sin un diagnóstico de cáncer y después de eso o de lo que presentan llegamos a la conclusión de que el paciente está cursando con una neoplasia, ¿no? No sé si tengan alguien alguna pregunta. Gracias. Mira, han preguntado en Perú cuál es el síndrome paraneoplásico más frecuente en cáncer de pulmón. Normalmente, pues, son los problemas de hipercalcemia, que es lo que vemos más frecuente, también lo que es lo de la trombosis, las trombosis venosas o las tromboembolias pulmonares, ¿no? Que no necesariamente son los más frecuentes en la parte pulmonar o torácica. Por lo menos lo que es las hematológicas, el TBP o el trombosis tromboembolia pulmonar puede darlo en cualquier enfermedad oncológica avanzada. Pero sí, normalmente eso es lo que vemos mayormente. Y van a llegar, pues son pacientes que llegan con disnea, ¿no? Es una disnea súbita, dolor torácico, sudoración. Hay otra pregunta, si encontraras un síndrome de Eaton-Lambert en un paciente, ¿cuál sería el pronóstico de vida? Mira, para que haya pues pacientes con síndromes paraneoplásicos estamos generalmente frente a enfermedades más avanzadas. Eso es uno. Dos, generalmente son pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, que de por sí tienen mal pronóstico. El pronóstico es subjetivo. Obviamente tiene mal pronóstico. ¿Cuánto de vida o cuánto tiempo le podría quedar a estos pacientes? Nadie te lo puede decir enfáticamente, ¿no? Le queda tanto tiempo de vida. En realidad, pues, todo depende del tratamiento. Si llegamos a un buen tratamiento, el paciente puede tener una mejor sobrevida o mejor calidad de vida. Pero de por sí, pues el pronóstico oncológico ya está dado por la neoplasia primaria que tiene, ¿no? Y generalmente son cáncer de pulmón, células pequeñas. Mal pronóstico, sí, 1 año, 2 años, dependiendo si es que le das o no tratamiento. Y como había dicho, pues los síndromes neurológicos, así le des tratamiento, pueden quedar como secuela, a diferencia de otros síndromes como los endocrinológicos, ¿no? Donde atacas el tumor o la neoplasia primaria y estos pueden desaparecer. Espero que les haya servido un poco. En verdad es un tema muy amplio. Y nada, he querido más o menos resumir lo más importante o lo que mayormente vemos, ¿no? Bueno, ya será para otra oportunidad y en 2 semanas hay otra exposición de otro colega mío del departamento. Y ahí nos vemos. Muchas gracias a todos.